Hola, ¿cómo están? Varias semanas que no hago un video. Hace aproximadamente 2 semanas hablamos de lo que son ah, las formas de hacer un altar. ¿Por qué es importante tener un altar o si es importante tener un altar? No se trata del espacio físico y eso es lo que quiero explicar en este video. Simplemente queremos ver cuál es el significado que tiene de que en nuestro subconsciente y en nuestra mente nosotros tengamos un espacio dedicado a nuestros minutos de silencio, de contemplación o de meditación. Entonces eso es principalmente lo que quería hablar hoy en este video. Hace unas semanas yo publiqué una serie de preguntas en mi Instagram, aquí en Instagram, donde yo preguntaba si querían o les interesaba saber si era necesario hacer un altar, si les gustaría tener un altar. Creo que coloqué algunas fotos de ello, del que yo tengo personalmente. Particularmente, desde que empecé a meditar hace ya años, yo no tenía un altar, no lo tenía. Hasta hace creo que 2 meses dediqué a hacerme uno. ¿Qué quiero decir con esto? No es necesario tener un altar, es necesario saber que hay un espacio en el que nosotros nos podemos poner y dedicar esos minutos en el día a estar solos, a dedicar momentos a la contemplación, a la meditación o simplemente a escuchar nuestra respiración. Sí es importante recalcar que si tenemos un espacio dedicado a ello, es mucho más fácil formar hábitos. Desde el punto de vista, como quien dice, mental o desde el punto de vista práctico, un altar nos ayuda a hacer esa conexión. Cuando lo vemos, cuando lo tenemos, simplemente sabemos que ese espacio está dedicado para eso en específico, que ese espacio es un espacio sagrado que estamos dedicando para esto. Si no tenemos un altar o no tenemos un espacio, porque yo no tenía un espacio, yo creé un nuevo espacio en mi casa, yo conformé una oficina en el garaje de mi casa y en este garaje puse una pequeña mesa con unos objetos que usualmente son objetos, a algunas personas les gusta poner objetos religiosos, yo no tengo ningún objeto religioso. Tengo una pequeña estatua de Buda, más decorativa que otra cosa. Tengo una foto de Ramdas y una foto de Maharaji, que es el gurú de Ramdas. No lo hago porque yo sigo un gurú ni nada, sino porque simplemente sus fotos, sus imágenes, cuando yo estoy en un momento de contemplación, ayudan a recordar ese amor divino, ese amor sagrado, te ayudan a conectarte más con la sabiduría de ellos. Si en tu mente y en tu corazón hay ciertas palabras o hay ciertos conocimientos o hay cierta sabiduría que tú has podido leer de ellos y te conectas con eso. Esa es la única función. Pero pudieras tener simplemente un altar que es nada más una mesa con un libro, una vela o qué sé yo, y simplemente tu almohadón para poder meditar, para hacer el lugar más cómodo. En realidad no hay una regla específica para eso. Y como digo, la única utilidad que yo le veo es poder recordar que tenemos un espacio destinado para esa actividad. Yo antes no lo tenía, yo lo hacía en mi closet. Mi closet es grande y yo simplemente apagaba la luz y me recostaba allí y simplemente cerraba mis ojos, me acostaba, lo que sea, y yo hacía mi meditación. Tengo años haciéndolo así, apenas ahora fue que dediqué este espacio, que en un momento se los voy a mostrar. ¿Qué es otra forma en donde nosotros nos podemos, si no tenemos el espacio o si simplemente no creemos en tener un espacio, porque muchas personas no creen en él y está perfecto? En realidad el mejor lugar para conectarse, y si todos tenemos esa oportunidad, yo sé que algunos los tenemos más que otros, es conectarte con la naturaleza, ir a dar un camino a la naturaleza o tan solo salir al jardín que puedas tener. A lo mejor tienes una terraza, que tienes unas plantas o algo, o unos pequeños pajaritos o algo que haga conexión de donde tú vienes, que es de la propia naturaleza. En realidad ese es el mejor altar. La mejor forma de tú conectarte es a través de la naturaleza y eso no tiene nada que ver con ninguna filosofía de espiritualidad o ninguna filosofía de sabiduría, nada que ver. Eso simplemente es algo que se nos ha otorgado como una extensión de lo que somos. Somos parte de la naturaleza, lo hemos olvidado y vemos a la naturaleza como la naturaleza y nosotros, pero en realidad no.
En realidad, si vamos profundo, meditamos y contemplamos en ella, podemos reconocer que somos parte de ella. Y es cuando reconocemos eso que logramos esa conexión súper profunda con nosotros mismos, porque nos damos cuenta de qué conectado estamos con ella. Y en realidad lo olvidamos, y lo olvidamos porque vivimos en concretos, en edificios, alejados de ella, cuando simplemente, no sé, en nuestra casa habrán 2 plantas y de repente un árbol afuera y no hay más nada. Entonces, una cosa que nos puede ayudar es a que si no tenemos un espacio específico en la casa, porque vivimos en un apartamento pequeño, yo no tenía el espacio en mi casa, no existe ese espacio. Entonces yo cerré esto y yo hice una oficina con otros motivos y aquí fue que conseguí un pequeño espacio. Y es algo súper sencillo. No tiene nada del otro mundo. Pero si no tenemos eso, como yo no lo tenía antes, simplemente cualquier espacio en el que uno se sienta conectado, un espacio oscuro, un espacio donde haya un poco de luz y mucho mejor si podemos poner ciertos elementos de la naturaleza, las plantas, por ejemplo. Las plantas son elementos que nos van a ayudar mucho a poder conectar y contemplarlo. Va a haber un video que voy a hacer después de este que se llaman las contemplaciones. Voy a hacer una serie de videos en donde voy a publicar bastantes contemplaciones porque quiero que las personas ayudemos a entender qué es esto. No solamente meditar, pero también contemplar. Prácticamente es lo mismo, pero cuando meditamos, por lo general cerramos los ojos o nos concentramos en la respiración o miramos, nos enfocamos en nuestro tercer ojo. Bueno, depende de lo que usemos. O simplemente meditamos en el día a día de la vida, en cada movimiento que hacemos, en cada pensamiento que observamos sin juzgar. Eso también es meditación. Una contemplación, por lo general, lo hacemos cuando, por ejemplo, leemos algo, leemos un libro, leemos una escritura y simplemente nos quedamos reflexionando sobre ella sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de pretensión, simplemente leyéndola y simplemente observando qué es lo que nos está diciendo nuestro corazón, nuestro pensamiento, para poder ir más allá y para poder observar verdaderamente qué es lo que hay allí. Es muy, yo pienso que es demasiado importante saber el valor de las contemplaciones. De hecho, pienso que parte de nuestra meditación, parte de nuestra práctica debe estar dedicado a la contemplación, no solamente al cerrar los ojos y meditar, sino el de leer ciertas cosas que nos dan sabiduría y simplemente meditar sobre ello. Eso es la contemplación. Puede ser un poema. Hay muchos poetas sufis que tienen mucha sabiduría en la poesía que ellos emanan, en la poesía que ellos escriben. Y es muy importante poder conectarnos también con ese tipo de sabiduría. Recordemos que cada vez que hacemos una contemplación de estos textos, que son de personas muy conectadas, muy sabias, en realidad ellos son vehículos que fueron usados para que se hiciera una transmisión genuina del mensaje que estamos recibiendo de la fuente. En realidad ellos no son como quien dice, no sé, cuando estamos en una inspiración total, cuando no existe el ego, cuando estamos escribiendo desde la pureza, nunca esas palabras son nuestras, ¿no? Esas palabras siempre vienen de la fuente. Entonces cuando uno siente esa conexión al leer un libro o al leer unas palabras, esa conexión que estamos sintiendo simplemente es la conexión que viene de la fuente. O sea, nos estamos dando cuenta, aunque no nos demos cuenta físicamente, nos estamos dando cuenta en nuestro corazón que hay algo más, y ese algo más que a veces no podemos explicar qué es lo que está sucediendo, es esa conexión que existe con eso de arriba, con, bueno, nosotros decimos arriba, pero en realidad con la existencia suprema, con Dios, como queramos llamarlo, o simplemente con la divinidad que existe en todo. O los agnósticos o los que no creen en Dios, simplemente saber que pues existe, no sé, algo que va más allá de nuestra existencia, que está no más allá, que somos nosotros mismos somos esa divinidad y que en realidad nuestra función en esta vida es reconocer esa divinidad en nosotros. En realidad eso fue lo que vinimos. Vinimos a servir y vinimos a poder encontrar nuestro criterio divino, no a través de religiones, sino a través de transformaciones que hacemos todos los días, en donde analizamos de una manera muy atenta nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras emociones y sin juzgarlas observamos. Cuando vamos dándole paso a eso, se desvanecen todos esos juicios y nos vamos dando cuenta poco a poco de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, bueno, este video lo he dedicado a lo que es el altar y como digo, podemos tener un altar físico y podemos no tenerlo. En realidad eso no es importante.
El altar físico simplemente nos recuerda que tenemos un lugar para hacerlo y a lo mejor nos ayuda al principio para poder tener ese hábito de contemplación, de meditación, pero en realidad no es totalmente necesario. Yo recomiendo un contacto más profundo con la naturaleza. Si no tenemos un lugar cercano muy verde o qué sé yo, comprar unas plantas y tenerlas allí y poder meditar o poder contemplar cerca de ellas, y pues no hay más nada necesario. Les muestro rápidamente el mío. Que como pueden ver, es algo muy sencillo, no tiene mucho lujo, simplemente tiene la meta meditación, unas pequeñas fotos, luz y es todo. Este es mi espacio dedicado a ello y pues aquí yo medito y aquí leo y aquí me puedo inspirar más. Bueno, les mando un saludo y pronto estaré con el otro video de lo que son las contemplaciones para ustedes, y cualquier pregunta que me puedan hacer, que me quieran hacer, se pueden dirigir personalmente a mí y a mis mensajes. Les mando un abrazo y gracias por verme.